Nadie en la vecindad recordaba con exactitud cuándo habían comenzado aquellas visitas nocturnas, pero todos habían notado el mismo patrón. El eco de pasos pesados cruzando el patio después de la medianoche, un golpe seco en la puerta de don Ramón, un crujido largo, como de bisagra forzada. Y después, silencio. Un silencio que parecía absorber el aire, como si la oscuridad misma contuviera la respiración. El chavo había sido el primero en escucharlo, porque dormía afuera, en un rincón del patio. Aquella noche en particular, la humedad del suelo se había filtrado hasta sus piernas y lo obligó a cambiar de posición. Fue entonces cuando el ruido llegó. La sombra corpulenta del señor Barriga entrando por la entrada principal, moviéndose con una lentitud calculada, como si cada paso estuviera medido según un plan que solo él entendía. Otra vez. Murmuró el chavo, encogiendo las rodillas contra su pecho. El farol del pasillo parpadeó, iluminando apenas la figura del cobrador. Su rostro no tenía la expresión amable de siempre. Llevaba los ojos bien abiertos, sin parpadear, y una rigidez en la mandíbula que parecía impedirle mover los labios sin esfuerzo. No dijo ni una palabra. Solo caminó hacia la puerta de don Ramón y tocó 3 veces, con un ritmo que no parecía humano. Tac, tac, tac. El chavo esperó escuchar la voz burlona de don Ramón, quizá una excusa improvisada para no pagar. Pero esta vez, la puerta se abrió sin que él dijera nada. Solo un susurro, casi un gemido ahogado, salió del interior. Y luego comenzaron los ruidos. Al principio eran leves. Un roce, un golpe al tambor de un mueble, un quejido breve. Pero después, aumentaron. Se convirtieron en gruñidos, respiraciones agitadas, golpes sordos contra las paredes de tabique viejo. Y en medio de todo, la voz temblorosa de la Chilindrina, como si estuviera tratando de contener un llanto o una náusea. Papi. No. Se escuchó casi sin aire. El chavo sintió que el estómago se le hacía un nudo. Conocía a la Chilindrina desde hacía años. Sabía distinguir cada uno de sus tonos, y jamás la había escuchado así. No era tristeza. No era miedo ordinario. Era algo más profundo, más oscuro. Como si estuviera presenciando algo que ninguna persona debería ver. Los golpes comenzaron a disminuir, hasta convertirse nuevamente en silencio. La puerta se abrió y el señor Barriga salió primero. Su camisa estaba arrugada, su corbata mal colocada, y su respiración era pesada, como si hubiera cargado con algo más que su propio peso. Detrás de él apareció don Ramón. Despeinado, con la camiseta casi arrancada de un costado y un temblor en las manos que no podía ocultar. Gracias, don Ramón, dijo el señor Barriga, acomodándose la ropa mientras caminaba hacia la salida. El próximo mes la Chilindrina pagará otro mes de renta. Y se fue. Don Ramón cerró la puerta de inmediato, como si quisiera impedir que algo escapara. O que algo entrara. Esa noche, el chavo no logró dormir. A la mañana siguiente, la vecindad tenía una energía extraña. No había gritos de doña Florinda, ni risas de Kiko, ni regaños del profesor Girafales. Todos hablaban en murmullos, como si la noche previa hubiera dejado un rastro invisible en el aire. Doña Clotilde barrió el suelo con movimientos mecánicos. El polvo se levantaba como pequeñas nubes grises que permanecían suspendidas, sin disiparse. Al ver al chavo, se inclinó y le dijo: «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?» El chavo tragó saliva. «¿Lo qué?» «No te hagas. Aquí algo anda mal. Y no empezó ayer». La bruja del 71 lo observó con una mirada que no tenía nada de su usual coqueteo absurdo con don Ramón. Había preocupación genuina. Y algo de miedo. Pero antes de que pudiera decir más, Kiko salió de su casa. Tenía las ojeras marcadas y los ojos rojos. Mamá estuvo despierta toda la noche. Decía que escuchó gritos.
Yo también. Se frotó los brazos, como si tuviera frío. Pero no me dejaron salir. Dijeron que no era asunto nuestro. El chavo lo miró fijamente. ¿Gritos de quién? Kiko abrió la boca para responder, pero doña Florinda salió de golpe y lo agarró del brazo. No digas tonterías, dijo, mientras lo empujaba de vuelta adentro. Aquí solo hubo un poco de ruido. Nada más. Pero su mano temblaba. Y el chavo lo notó. Desde ese día, el patrón se repitió. Cada noche, a la medianoche, el señor Barriga regresaba. Tocaba la puerta de don Ramón con el mismo ritmo inhumano. Entraba. Y dentro se escuchaban gritos, llantos ahogados, ruidos imposibles de definir. Algunas noches parecía que arrastraban muebles. Otras, que golpeaban el suelo. Y en todas, se escuchaba la voz de la Chilindrina. Quebrada. Y siempre, al final, la misma frase. Gracias, don Ramón. El próximo mes la Chilindrina pagará otro mes de renta. Pero lo más extraño de todo era cómo los vecinos reaccionaban. Nadie intervenía. Nadie preguntaba. Todos se encerraban en sus casas, bajaban las cortinas, apagaban las luces. Como si supieran que algo terrible estaba ocurriendo, pero preferían no verlo. El chavo era el único que permanecía despierto, escuchando, sintiendo, observando. Era como si una sombra gigantesca se hubiera instalado sobre la vecindad, invisible pero palpable, presionando el pecho de todos los que vivían ahí. Y cada noche, los ruidos parecían peor. La tercera noche, el chavo escuchó el llanto claro de la Chilindrina, como si la estuvieran obligando a presenciar algo horrible. La cuarta, escuchó a don Ramón decir: por favor. Ya basta. No puedo más. La quinta, oyó un golpe seco, seguido de un silencio tan pesado que dolía. Y la sexta noche, el chavo decidió que tenía que averiguar la verdad. No importaba qué fuera. No importaba a qué costo. Porque algo estaba destruyendo a la vecindad desde adentro. Y él sería el único en descubrirlo. El chavo decidió que esa noche no dormiría. No podía hacerlo. La vecindad había cambiado de rostro. Ya no era el lugar lleno de gritos, risas, regaños y discusiones absurdas. Ahora era un cuerpo enfermo, palpitante, consumido por un secreto que todos evitaban mirar. Don Ramón caminaba encorvado, como si llevara una carga invisible sobre la espalda. La Chilindrina casi no salía y, cuando lo hacía, sus ojos estaban hinchados, rojos, mirando al piso. Y el resto de los vecinos fingían normalidad con una torpeza que resultaba más aterradora que la verdad misma. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios viejos, el chavo se acercó a don Ramón. El hombre estaba sentado fuera de su hogar, con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndole el rostro. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, como si temiera que el aire lo delatara. Don Ramón, dijo el chavo, con voz baja. El hombre levantó la mirada, y el chavo se sorprendió. Sus ojos ya no tenían ese brillo picaresco ni esa frustración exagerada de siempre. Parecían vacíos, como si hubieran sido exprimidos hasta dejar solo cansancio. ¿Qué quieres, chavo?, preguntó, sin fuerza. Yo quiero ayudar. Don Ramón lo observó largo rato. El silencio entre ambos pesaba como un bloque de cemento. Finalmente, él abrió la boca. Pero antes de decir palabra, la puerta de la casa se abrió lentamente, y la Chilindrina se asomó. Tenía los labios temblorosos y las manos entrelazadas, presionándolas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No le digas nada, susurró ella. Por favor. Don Ramón se puso de pie de inmediato, como si la voz de su hija lo activara. Vete a tu cuarto, hija, le indicó, con un tono que intentaba ser firme, pero que solo revelaba más miedo. La niña obedeció sin protestar. La puerta volvió a cerrarse.
Don Ramón se inclinó hacia el chavo y le puso una mano en el hombro. No te metas en esto, susurró, mirando alrededor, como si temiera que las paredes escucharan. No tienes idea de lo que está pasando. Y mejor que así siga. Y antes de que el chavo pudiera responder, Don Ramón entró a su casa y cerró la puerta. Pero el chavo ya había tomado su decisión. Esa noche descubriría la verdad. La medianoche llegó con una puntualidad escalofriante. El farol del patio parpadeó 3 veces antes de apagarse, como si una mano invisible lo aplastara desde dentro. Las sombras se alargaron, negras como tinta fresca. Y entonces, el sonido familiar. Los pasos del señor Barriga. El chavo se escondió detrás de los barriles, conteniendo la respiración. Desde ahí vio cómo la figura redonda del cobrador cruzaba lentamente el patio. Caminaba con un ritmo suave, casi elegante, pero había algo en su postura. En la forma en que sostenía un pequeño maletín de cuero negro, que helaba la sangre. Llegó a la puerta de Don Ramón y tocó. Tac, tac, tac. La puerta se abrió al instante. Era como si Don Ramón lo estuviera esperando. El señor Barriga entró sin saludar. Don Ramón cerró la puerta detrás de él. Los primeros sonidos no tardaron. Un arrastre áspero, como si movieran una mesa pesada. Un golpe seco. Un quejido ahogado. La voz agitada de Don Ramón diciendo algo ininteligible. Y, luego, la de la Chilindrina. No, papi. No lo hagas. El chavo sintió un escalofrío profundo. Se quedó quieto. Pero ya no podía soportarlo. Decidió acercarse. La ventana lateral de la casa de Don Ramón siempre tenía una pequeña separación en la madera, un hueco que nunca fue arreglado. El chavo lo sabía bien. Ahí espiaba a veces cuando la Chilindrina le decía que no entrara. Ahora, se arrastró silenciosamente hasta la ventana, y asomó un ojo. Y lo que vio lo dejó paralizado. El interior estaba casi a oscuras. Solo la luz amarillenta de un foco débil alumbraba un rincón. La mesa de la sala estaba volteada, como si hubiera sido empujada de golpe. Don Ramón tenía las manos apoyadas en ella, temblando, sudando, jadeando. Frente a él, el señor Barriga sostenía su maletín abierto. Dentro había documentos. Papeles viejos, amarillentos, con sellos que parecían oficiales, pero demasiado gastados, demasiado falsos. También había fotografías. El chavo no alcanzó a verlas con claridad, pero vio la expresión de pánico de Don Ramón cuando el cobrador las sacó. «¿Tú sabes lo que significan estas pruebas, Don Ramón?», dijo el señor Barriga con voz calmada, casi amable. «Suficiente para hundirte. Para quitarte a tu hija. Para meterte a la cárcel décadas. Tú sabes que esto». Levantó las fotos. «Es suficiente para destruirte». Don Ramón apretó los dientes. «Pero eso no es cierto. Ustedes inventaron todo eso. Son mentiras». El señor Barriga sonrió. Una sonrisa lenta, torcida. Sin un mínimo rastro de compasión. «La verdad no importa», respondió. «Solo importa lo que dicen los papeles. Y estos papeles dicen que tú eres culpable de cosas terribles». La Chilindrina estaba acurrucada en un rincón, temblando. El chavo vio cómo intentaba taparse los oídos, pero aún así escuchaba. Sus lágrimas caían en silencio. «Papi. Por favor. Ya no dejes que te hagan esto». Don Ramón tembló. Y entonces, el señor Barriga sacó otro sobre del maletín. «Si haces lo que te pido», dijo él, «esto desaparece. Si no, todo el país sabrá lo que dice aquí». Sacó otro papel. Era un contrato. Largo, detallado, con cláusulas imposibles. «Vas a firmar», ordenó. Don Ramón retrocedió. «No puedo. No puedo seguir con esto». El señor Barriga chasqueó la lengua. «Entonces, mañana temprano, haré la llamada.
Don Ramón se desplomó de rodillas. La Chilindrina soltó un grito pequeño. El chavo ya no podía respirar. La presión en su pecho era insoportable. Era crueldad pura. Era extorsión sin límites. Era un hombre aplastando a otro porque podía. Algo dentro del chavo empezó a romperse. Pero antes de que pudiera pensar, antes siquiera de procesar lo que estaba viendo, alguien tocó su hombro. El chavo pegó un brinco y se giró. Doña Clotilde estaba detrás de él, pálida como un fantasma. «No mires», susurró ella, con una tristeza que parecía de otro mundo. «No sabes en lo que te estás metiendo». El chavo abrió la boca para responder. Pero ella lo agarró con fuerza. «Por tu bien, niño. Vete». Pero el chavo no se movió. Porque por primera vez en su vida estaba viendo a un adulto llorar por miedo. Estaba viendo a una niña quebrarse por impotencia. Estaba viendo a un hombre destruir a otro con una sonrisa. Y en ese instante, el chavo lo supo. Esa deuda no existía. Era algo peor. Y él sería quien la desenterraría. Aunque eso terminara destruyéndolo también. La vecindad amaneció con un silencio que no correspondía a ninguna mañana. Era como si todos los colores estuvieran apagados, como si el aire se hubiera vuelto más pesado durante la noche. Nadie hablaba. Nadie reía. Nadie regañaba. Y lo peor era que todos intentaban fingir normalidad, pero era evidente que la normalidad había muerto días atrás. El chavo despertó con los ojos irritados, la ropa sucia de tanto esconderse, y la mente ardiendo. Había visto demasiado, pero no lo suficiente. Había visto a don Ramón obligado, quebrado. Había visto a la Chilindrina llorar con terror. Había visto al señor Barriga sonreír mientras destruía a una familia entera. Pero no sabía por qué. Y necesitaba saberlo. Porque ya no era solo curiosidad. Era la sensación de que algo horrendo estaba creciendo en el corazón de la vecindad, como un tumor que nadie quería reconocer. El chavo pasó la mañana observando. Nada parecía normal. Doña Florinda preparaba café con movimientos torpes. Kiko, sentado junto a la mesa, no hacía ruidos, no presumía juguetes, no hablaba. El profesor Girafales llegó a la vecindad con un ramo de flores marchitas, distraído, mirando a todos lados, como si temiera encontrarse algo espantoso. Y doña Clotilde. Doña Clotilde caminaba por el patio murmurando cosas que nadie entendía. Se detenía, tocaba las paredes, cerraba los ojos y respiraba lento. Como si el horror se hubiera filtrado en los ladrillos. A la mitad de la mañana, el chavo se acercó a ella. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz queda. Ella lo observó, y por un instante, sus ojos perdieron la expresión risueña y esperanzada que siempre tenía. Lo miró como si ya lo hubiera visto morir. «Lo que pasa, niño, es que algunos secretos son como agujeros. Te asomas, y el agujero te mira de vuelta». El chavo frunció el ceño. «Pero es don Ramón. Es la Chilindrina. Yo quiero ayudarlos». El rostro de la mujer se endureció. «Entonces morirás, chavo». Él abrió los ojos sorprendido, pero ella no le dio tiempo a preguntar nada más. Lo empujó suavemente y se alejó, susurrando un rezo extraño que el chavo nunca había escuchado. Esa tarde, el señor Barriga volvió a la vecindad. Pero esta vez, no era de noche. Llegó a plena luz del día, con el sol golpeando su espalda y proyectando una sombra grotesca sobre los adoquines. Ñoño iba con él, pero caminaba detrás, cabizbajo, arrastrando los pies. Cuando los vecinos los vieron, todos entraron a sus casas, como si les diera miedo respirar cerca del cobrador. El chavo estaba detrás de una columna cuando escuchó la conversación. «Papá», murmuró Ñoño, sin mirar. «¿No crees que ya es suficiente?». El señor Barriga lo miró con una frialdad que helaba. «No te metas en mis asuntos». «Pero don Ramón».
Y la Chilindrina. Están mal. Tú. Cállate. Tronó el hombre, agarrando el brazo de su hijo con fuerza. No sabes de qué hablas. Solo obedece. Ñoño agachó aún más la cabeza, apretando los labios para que no se le escaparan más palabras. Pero cuando su padre avanzó unos pasos, el niño levantó la vista. Y sus ojos se cruzaron con los del chavo. Por un instante, Ñoño pareció querer decirle algo. Parecía desesperado por hacerlo. Pero el miedo fue más grande. Y siguió caminando. El chavo sintió que la impotencia le quemaba el pecho. A las 6 de la tarde, don Ramón salió de su casa por fin. Caminó hasta el patio, pero no para descansar, sino para mirar todas las ventanas, una por una, con ojos febriles. Como si buscara a alguien. Como si esperara algo. El chavo se acercó. Don Ramón. ¿Necesita ayuda? El hombre tragó saliva. Tenía las manos temblorosas y el labio partido, como si se lo hubiera mordido muchas veces. Chavo. Dijo con voz apagada. Vete de aquí. Tienes que hacerlo. No quiero que te pase nada. Pero. Yo vi lo que le hizo el señor Barriga. Y esos papeles que le enseñó. Eran falsos. Yo lo vi. Don Ramón lo agarró de los hombros con una fuerza inesperada. ¿Tú? Susurró. ¿Tú lo viste? Sí. El hombre respiró hondo, como si le hubieran clavado algo en el pecho. Chavo. Escúchame. Ese hombre no es lo que crees. No es un simple cobrador. Él tiene conexiones. Gente poderosa que le debe favores. Él puede inventar delitos, fabricar pruebas, desaparecer personas. Si no hago lo que él pide, nos destruye. A mí. A mi hija. A la vecindad entera. El chavo retrocedió, horrorizado. Pero. ¿Qué quiere exactamente? Don Ramón bajó la mirada. No lo sé todo. Solo sé que quiere controlar este lugar, este barrio. Quiere usarme para hacer cosas que me vuelven culpable. Para que cada vez esté más atrapado. Para que nadie pueda ayudarme. ¿Qué cosas? Don Ramón se cubrió el rostro. A veces me obliga a amenazar a vecinos. A romper cosas. A esconder paquetes que no sé qué contienen. A firmar documentos que no entiendo. A decir que me endeudé con él. Aunque yo jamás. Su voz se quebró. Jamás le debí nada. El chavo sintió una mezcla de rabia y miedo que se le atoró en la garganta. ¿Y la Chilindrina? Don Ramón tembló. Ella ha visto demasiado. Sabe más de lo que debería. Y él lo sabe. Por eso la usa para obligarme. Si no obedezco. Cerró los ojos. Puede hacerle daño. El chavo sintió que el mundo se le derrumbaba. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie lo denuncia? Don Ramón se rió sin humor. Porque ya lo hicieron antes. Y esa gente desapareció. O los metieron a la cárcel sin explicación. O perdieron todo. El chavo cayó de rodillas, temblando. Entonces, ¿nadie puede detenerlo? Don Ramón lo miró con ojos llenos de desesperación. Nadie. Esa noche, la vecindad volvió a apagarse. La oscuridad se tragó todo. Las luces de las casas se apagaron más temprano. Las sombras parecían más largas. El chavo se escondió nuevamente cerca de la casa de don Ramón. Pero esta vez no para observar. Esta vez para actuar. Porque algo estaba cambiando dentro de él. Algo que nunca había sentido antes. Una rabia profunda, sofocante, que no dejaba espacio para el miedo. Y mientras esperaba en silencio, escuchó nuevamente los pasos del señor Barriga acercándose. El chavo cerró los puños. La verdad estaba cada vez más cerca. Y aunque todos los adultos se habían rendido, él no lo haría. Porque alguien tenía que detener a ese monstruo. Aunque eso significara que el chavo mismo empezaría a transformarse en alguien diferente. En algo más oscuro.
en algo capaz de matar. La última noche cayó sobre la vecindad como un manto pesado y enfermo. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, 3. Y luego murieron. Solo quedó el resplandor débil de la luna filtrándose entre las grietas del edificio viejo. El viento era frío, extraño. Arrastraba polvo y hojas secas, pero también algo más. La sensación de que algo estaba llegando a su final. El chavo estaba despierto. No podía dormir, no quería dormir. Esa noche lo decidiría todo. A pocos metros, la puerta de don Ramón llevaba horas cerrada. Él y la Chilindrina no habían salido desde la tarde. Nadie en el patio hablaba. Nadie se asomaba. La vecindad entera parecía contener el aliento, como si esperara una sentencia. Y entonces, los pasos. Tum, tum, tum. El señor Barriga apareció en la entrada, cargando el mismo maletín negro que todas las noches. Esa sombra que lo acompañaba, esa presencia silenciosa de poder y amenaza, parecía más grande que nunca. Caminó lento, sin prisa. Sabía que nadie lo detendría. Cuando llegó a la puerta de don Ramón, tocó con su ritmo habitual. Tac, tac, tac. La puerta se abrió sin que nadie la empujara. Y el chavo supo que algo estaba distinto. El niño se acercó a la ventana lateral, la misma rendija por donde había espiado antes. Pero esta vez, apenas pudo mirar, se encontró con unos ojos rojos, hinchados. Y llenos de miedo. La Chilindrina estaba allí, arrodillada en el suelo. Tenía las manos juntas contra el pecho y respiraba rápido. No lo vio a él. Estaba mirando hacia el señor Barriga, que revisaba unos documentos encima de la mesa caída. Don Ramón estaba sentado contra la pared, exhausto, derrotado. Como si cada músculo de su cuerpo hubiera sido drenado. El señor Barriga habló primero. Hoy terminamos con esto, don Ramón. Ya no tengo paciencia. No ha sido suficiente con tus favores. Ni con tus firmas. Ni con tus silencios. Sacó una hoja nueva del maletín. Con este último papel, quedarás completamente atado a mí. Para siempre. Don Ramón levantó la cabeza, con los ojos apagados. ¿Qué? ¿Qué más quiere de mí? Ya no tengo nada. ¿Aún tienes algo? Respondió el señor Barriga, mirando a la Chilindrina. Y la niña se estremeció de inmediato. El chavo sintió un vuelco en el estómago. Quiso gritar, pero no pudo. Era como si su garganta estuviera llena de piedras. La Chilindrina se puso de pie con dificultad. Caminó unos pasos hacia su padre, pero entonces murmuró algo. Algo que el chavo casi no escuchó. Papi. Ya no puedo. Ya no quiero verlo más. Sus palabras estaban quebradas. Don Ramón intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. No. Hija. No digas nada. Por favor. Pero la niña ya no podía callar. Ya no podía guardar más el horror. Se giró hacia el señor Barriga. Sus pequeñas manos se cerraron en puños. Usted es malo. Usted obligó a mi papá a hacer cosas horribles. Usted dijo que si no obedecíamos, nos iba a destruir. El señor Barriga suspiró, como si estuviera lidiando con una molestia menor. Niña, tú no entiendes. Esto no es personal. Tu padre cometió un error hace muchos años. Mentira. Gritó la Chilindrina. Son papeles falsos. Yo los vi cuando usted no estaba. No había nada real. Usted inventó todo. Y nos amenaza. Y hace llorar a mi papá todos los días. El chavo sintió como la sangre le ardía. Era la primera vez que escuchaba a la Chilindrina hablar así. Su voz temblaba, pero no por miedo. Era furia. Era dolor. Y yo. La niña tragó saliva. Yo vi que papá se desmayó una noche. Y usted dijo que si yo contaba algo, lo iba a desaparecer también. Don Ramón apretó los dientes. Hija, no sigas.
por favor. La niña dio un paso atrás. Estaba al borde de un colapso. Yo no quiero más, chavo. Susurró ella, sin darse cuenta de que él la escuchaba. Estoy cansada. Papá está cansado. Ya no quiero ver más. Leche. La palabra salió cortada. Temblorosa. No era literal. Era la forma infantil con la que ella siempre nombraba algo que no quería explicar, algo que no entendía por completo. Algo que el señor Barriga traía en su maletín cada noche. Sobres blancos, paquetes sellados, frascos que ella no distinguía. Leche, decía ella. Para no decir miedo. Y entonces lo dijo. Es que él hace cosas malas, chavo. Muy malas. Y papá no quería, pero lo obligaron. Lo obligaron. El señor Barriga caminó hacia ella. Ya basta, niña. La chilindrina retrocedió, pegándose a la pared. No se acerque. Gritó, con la voz rota. Usted nos arruinó la vida. Don Ramón trató de ponerse entre ambos, pero cayó al suelo. Y entonces, algo dentro del chavo se quebró para siempre. El chavo no pensó. No planeó. Solo sintió. Sintió rabia. Sintió impotencia. Sintió un calor oscuro brotar desde lo más profundo de su pecho. Se levantó. Entró por la puerta lateral que siempre estaba floja. Y entró a la casa sin que nadie lo notara. Solo escuchó la voz del señor Barriga diciendo: esto termina hoy. Y el chavo respondió: sí. Hoy termina. Todos voltearon. El chavo tenía los ojos fijos. Sin miedo. Déjelos en paz. Dijo. Su voz era baja, pero firme. El señor Barriga se rió. ¿Y qué vas a hacer tú, mocoso? El chavo apretó los puños. No vio un adulto. No vio un vecino. Vio un monstruo. Y los monstruos no merecen vivir. No hubo gritos. No hubo alboroto. Solo un movimiento rápido. Un impulso. Un instante. Y el maletín del señor Barriga cayó al suelo. Después, cayó él. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber los latidos de todos los presentes. Don Ramón temblaba. La chilindrina lloraba en silencio. Ñoño, que había entrado detrás de su padre sin que nadie lo notara, quedó paralizado. Y el chavo. El chavo respiraba como si acabara de despertar de un sueño. Miró sus manos. Temblaban. Pero no por arrepentimiento, sino porque la oscuridad que había crecido en él ya no se iría jamás. Minutos después, los vecinos comenzaron a salir. Doña Florinda se tapó la boca. El profesor Girafales retrocedió, pálido. Doña Clotilde musitó un rezo antiguo. Kiko se escondió detrás de su madre. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que la sombra había sido derrotada. Pero a un precio que la vecindad jamás podría olvidar. Don Ramón se acercó al chavo, apoyándose en la pared para no caer. Chavo. Yo. El niño lo interrumpió. No hice nada por usted. Murmuró. Lo hice por ella. Miró a la chilindrina, que sollozaba en un rincón. Y se fue caminando hacia el patio, sin mirar atrás. La luna lo iluminó unos segundos. Su sombra se veía más grande que nunca. Torcida. Pesada. Y todos entendieron la verdad que nadie se atrevió a decir en voz alta. La vecindad había perdido a un monstruo. Y había ganado otro. El chavo ya no volvería a ser el mismo. Y la vecindad tampoco. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.